Hola, estamos aquí en nuestro tercer tema acerca del rey David. Acuérdate de nuestro texto base, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor respondió a Samuel: no mires su parecer ni su gran estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Quiero leerte otro texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dice así: David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulán. Cuando lo supieron sus hermanos y la casa de su padre, fueron a él. Quiero hablarte cuáles fueron las secuelas de la muerte del gigante. Fíjate que Saúl no le permite volver con las ovejas. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 2 y 5, y él quiere que se vaya a su palacio. 4 veces en el capítulo dice que David actuaba con sabiduría de lo alto. Y aparece Jonatán en escena, el hijo de Saúl. Y sus vidas quedan entrelazadas para siempre, en una amistad especial. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 1 y 3. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se sintió ligado a David y lo amó como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la ropa que tenía sobre sí, se la dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón. David sabía que iba a necesitar un amigo íntimo. Y yo te digo ciertas cosas. ¿Eres tú un amigo íntimo? ¿Tienes amigos íntimos? Jesús es nuestro amigo íntimo. ¿Sabes? Los amigos íntimos están dispuestos a sacrificarse. Un amigo íntimo es un defensor delante de los demás. Los amigos íntimos conceden el uno al otro la libertad para ser ellos mismos, para expresarse. Hoy meditaba en la historia de David y Jonatán y encontré esta frase que quiero leerte. Cuando tenemos el corazón destrozado, podemos sangrar sobre un amigo así, y él lo entenderá. No se mostrará crítico en nuestra desgracia ni compartirá con 1 o 3 versículos de la Biblia para decirnos que tenemos que enmendarnos. Si un buen amigo está sufriendo, permítale que sufra. Si un buen amigo desea llorar, déjalo que llore. Si un buen amigo necesita quejarse, escúchelo. Un buen amigo no nos abandona. Está siempre cerca de nosotros. Podemos seguir siendo nosotros mismos, no importa cómo nos veamos o sintamos. ¿Tienes un amigo así? Es un regalo del cielo, cuídalo. Por último, un amigo íntimo es una fuente permanente de aliento. David y Jonatán se ligan por esa amistad. Pero Saúl se empieza a volver loco. Saúl empieza a mirar con sospecha a David y empieza a tener envidia de David. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10.000. Este hombre inteligente, este hombre elegido por el pueblo por ser una persona sabia e inteligente, se convierte en un paranoico. Perdió de vista su objetivo, perdió de vista su meta, que era reinar sobre el pueblo de Israel, y su único objetivo fue destruir a David. Y a veces puede ocurrir eso en nuestra vida. Puede ser que seamos perseguidos o puede ser que persigamos. Puede ser que nuestro único objetivo sea destruir a esa persona que creemos que es la que ha traído a nosotros el oprobio, que ha traído a nosotros la desgracia. Puede ser que envidiemos tanto que queramos la destrucción criticando a esa persona. Más que un ser humano, Saúl se convierte en una guerra civil y empieza a perseguir a David. Dice versículo 10 y 11 del capítulo 18 de Primera de Samuel: al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl y deliraba en su casa. Mientras David tocaba el arpa como solía, Saúl, que tenía una lanza en su mano, se la arrojó pensando: clavaré a David en la pared, pero 2 veces David la evadió. Versículo 12, 14 y 15 dice que Saúl temía a David. ¿Por qué? Porque sabía claramente que David estaba cerca de Dios. Y muchas veces las mismas personas que quieren destruirnos son las personas que nos tienen miedo, porque saben que nosotros tenemos un gigante extraordinario que es nuestro Dios. Fíjate que Dios le empieza a quitar ciertas muletas a David. La primera muleta que le quita está en todo el capítulo 19, 20 hasta el 21. Es la muleta de una buena posición.
La siguiente muleta que Dios le quita es su esposa. David tiene que huir del palacio, ya no está a las órdenes del rey Saúl. Dios le quita esa posición. Dios después le quita la muleta de su esposa. Tiene que dejarla para siempre. Más tarde pierde a Samuel, su mentor, su líder espiritual, y tiene que huir delante de Samuel. Ya no lo volverá a ver nunca jamás. Más tarde pierde a su amigo Jonatán, su amigo íntimo, aquel que ha estado a su lado, aquel que lo ha reconfortado, aquel que le ha aliviado, aquel que ha estado con él en todo momento, aquel que lo ha seguido, aquel que ha estado en su vida. Y por último, el golpe final. Pierde el respeto por sí mismo. Y esta era su última muleta. David toca fondo y quiero llevarte a ese momento. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 18 al 30, del 11, del 10 al 13, dice: David pues se levantó aquel día y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey del país? ¿No es este de quien cantaban en las danzas? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y David meditó en esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió de conducta ante ellos y se fingió loco. Y escribía en las portadas y dejaba correr su saliva por la barba. Y aquí dijo a su siervo: ¿estáis viendo a un demente? ¿Por qué lo habéis traído? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco ante mí? ¿Había de venir este a mi casa? David pierde el respeto por sí mismo. Fíjate que esa es su última muleta. David toca fondo. Llega a lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. David había tenido una posición y la pierde. David había tenido una esposa y la perdió. David había tenido un mentor, un sabio consejero, un consejero espiritual y lo perdió. David había tenido un amigo extraordinario y lo perdió. David había tenido respeto por sí mismo, dignidad por sí mismo y la perdió. ¿Saben? A veces las muletas en nuestra vida pueden convertirse en los sustitutos de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 37, versículo 27, lo siguiente. Deuteronomio 33, 27. Dice así. Deuteronomio 33, 27. Dice: el Señor Dios es tu refugio, y aquí abajo están los brazos eternos. Él echará delante de ti al enemigo y te dirá: destruye. Dios es tu refugio. Dios es tu salvación. Dios es el que te sostiene. Dios es el que te tienes que apoyar. Yo te sostendré, te dice el Señor, pero si te apoyas en lo demás, no podrás apoyarte en mí. Si te apoyas en las cosas, no te podrás apoyar en mí. Se convertirán en sustituto de mí. Y a veces Dios tiene que quitar esos sustitutos para que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo como Nabucodonosor. A veces Dios tiene que quitar los palacios, a veces Dios tiene que quitar los generales, a veces Dios tiene que quitar los beneficios materiales, a veces Dios tiene que permitir que una enfermedad llegue a nuestra vida, a veces Dios tiene que permitir una situación extraña, una situación difícil en nuestra vida para que nos demos cuenta que solamente mirándolo a Él es como encontraremos salvación. Dios quiere darte alivio, ¿sabes? Porque las muletas en las cuales nos apoyamos mantienen nuestra mirada horizontal, no nos dejan mirar al cielo, no nos dejan mirar hacia lo alto, no nos dejan mirar hacia ese Dios maravilloso que quiere ayudarnos, que quiere ser lo único en nuestra vida, que quiere ser el único soberano. Las muletas en las cuales nos estamos apoyando no nos dejan que confiemos en ese Dios poderoso. Las muletas solo ofrecen un alivio temporal, pero Dios ofrece un alivio eterno para siempre. Las muletas solo son un alivio para apoyarte, pero Dios desea que tú te apoyes en Él, porque su apoyo es apoyo eterno, porque su apoyo es su apoyo para siempre, y Dios desea ese momento. Dios nos da un alivio temporal. Él ofrece una solución permanente, una solución para
para siempre. Una solución que te lleva a decir, Señor, gracias porque te estoy mirando ahora. Gracias porque te he mirado. Gracias porque he alzado mis ojos al cielo. Gracias porque te he visto. Gracias porque ahora en este momento tengo alivio permanente para mi vida. Dios no es una solución para un día, para dos. Dios es una solución para toda la vida. David llega a la cueva de Adulán. Dice 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, que David llega a esa cueva después de haber estado con los filisteos, con aquellos que él ha destrozado. Él llega ahí, a ese momento. Y es interesante cómo David llega a esa cueva, ¿verdad? Después de haber perdido todas sus muletas. Dice, David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulán. Cuando lo supieron sus hermanos y la casa de su padre, fueron a él. Fíjate que no tenía ninguna seguridad. No tenía que comer. No tenía a nadie con quien hablar. No tenía ninguna promesa. No tenía nada que aferrarse. No tenía ninguna persona. No tenía esperanza de que las cosas cambiaran. Estaba solo en esa cueva oscura. No sé si tú te sientes así al escucharme. No sé si te sientes solo en esa cueva oscura. No sé si te sientes que nadie te escucha. No sé si te sientes que estás solo. No sé si ha llegado el momento más difícil de tu vida. Has perdido dignidad, has perdido respeto por ti mismo. Lee esta historia. Lee esta historia porque va a traer esperanza para tu vida. ¿Saben? El Dios soberano a veces nos reduce a la nada. Como decíamos en la serie sobre Daniel. A veces Dios te lleva a situaciones como la llevó al rey Nabucodonosor. Y esta es otra situación igual. Dios lleva a David a una situación terrible, a no tener respeto ni por sí mismo. Pero lo lleva para darle un nuevo rumbo a su vida. Y a veces nos lleva a nosotros a esa situación, permite que ocurran cosas en nuestra vida para darle un nuevo rumbo, no para acabar con ella. Y Dios lleva a David a la cueva de Adulán. A veces cuando estamos en esa cueva no queremos tener cerca a nadie. Yo he visto personas depresivas por mi trabajo, ¿verdad? Que no quieren que nadie les hable, que no quieren que nadie esté a su lado. Y a veces no podemos soportar estar con la gente. Detestamos reconocerlo públicamente. Y de hecho, por lo general no lo hacemos. Pero, ¿sabes? Dios quiere estar contigo. Aunque deseemos estar solo, el Señor quiere estar a tu lado. No sé. Yo creo que David quería estar solo. Yo creo que el morador de la cueva no quería ver a nadie. No quería que nadie estuviera a su alrededor. Porque él no se valoraba a sí mismo. Había perdido el valor por sí mismo. Y creía que nadie lo valoraba. Pero, ¿sabes? Llegaron de repente cientos de personas a esa cueva. Llegó su familia. Y dice el versículo 2 que se juntaron con él los afligidos, los endeudados, los descontentos, y fue jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre que llegaron allá. Pero fíjate que llegaron todos los oprimidos. La palabra en hebreo es suk. No solo oprimidos, sino que estaban bajo presión, bajo estrés. Cientos de personas bajo estrés en esa cueva. Todos los endeudados. La palabra en hebreo es hasha. Tener muchos acreedores. Seguramente el rey estaba detrás de ellos. No podían pagar sus deudas. Y finalmente llegan los amargados de espíritus. Habían sido agraviados. Habían sido maltratados. Todo ese grupo vino ahí a la cueva cuando escuchó que David había llegado a esa cueva. La nación estaba sufriendo bajo el gobierno del paranoico Saúl. Y David está en una cueva solo, sintiéndose como un gusano, y de repente aparecen 400 gusanos más apiñados allí con él. Un caos tremendo. Pero ¿sabes? Dios está obrando como obra con nosotros. Dios le está dando un nuevo rumbo a la vida de David. Permite que ocurra esto en su vida para que él vuelva a mirar otra vez al cielo, para que él vuelva otra vez a sentirse útil, para que otra vez deje de pensar en que él es el campeón, de pensar en que él ha ganado la victoria sobre Goliat y que es Dios el que le ha dado la victoria, que es el Señor. David se siente maltratado, se siente inútil, se siente incomprendido, se siente que no vale para nada. Por eso está en esa cueva. Pero de repente se encuentra que es el líder de 400 hombres que están como él. Parece increíble, ¿verdad? Que en una cueva malolienta,
que en una cueva llena de olor, que en una cueva fría, que en una cueva húmeda, que en una cueva oscura, que en una cueva que para nosotros no tiene ninguna atracción, se convierta en un centro de entrenamiento, se convierta en el centro de entrenamiento donde Dios a través de David va a preparar a los hombres más valientes que ha tenido Israel. Según 2 de Samuel capítulo 23 versículo 8, Dios transformó la vida de David y transformó la vida de esos hombres porque David les inculcó orden, les inculcó disciplina, les inculcó carácter y dirección. Cuando David miró hacia arriba, cuando David miró y alzó sus ojos al cielo, encontró dirección, encontró solución para sus problemas. Y es lo mismo con nosotros. Dios permite que ocurran situaciones en nuestra vida. Dios permite que ocurran cosas, que ocurran problemas, para que volvamos nuestros ojos al cielo. Para que sepamos que sin Dios no somos nada. Para que sepamos que Él es la única victoria. Para que sepamos que Él es la única solución. Esa es la obra extraña de Dios. Y ¿sabes? Dios por medio de David preparó a todo un ejército. Los Salmos 57 y 34 son preparados en esa cueva. En el Salmo 142, David está diciendo, estoy en una cueva y no hay salida para mí. En el Salmo 57 está diciendo, ten misericordia de mí, suple mis necesidades. Y en el tercero que escribió, el Salmo 34, que quiero que leas conmigo, está diciendo cosas extraordinarias, cosas maravillosas, ¿sabes? Vamos a leerlo juntos. Salmos capítulo 34. Dice así, alabaré al Señor en todo tiempo, dentro de la cueva de Adulán. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor me gloriaré. Los mansos oirán y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo. Saltaremos juntos su nombre. En el primero está diciendo, estoy en una cueva, no hay salida para mí. En el Salmo 57 está rogando ya al Señor, ten misericordia de mí. Y en el Salmo 34 está alabando. Cuando él alza los ojos al cielo, alaba a Dios, porque Dios aparece en esa cueva. Busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Muchas aflicciones, versículo 19, pueden tener el justo, pero de todas los libra el Señor. Este pobre clamó, versículo 6, y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Alabaré al Señor en todo tiempo. Lo alabaré porque Él me encontró en esta cueva y me sacó de esta situación. Lo alabaré porque yo me humillé. Lo alabaré porque alcé los ojos al cielo y Dios me dio vida otra vez. Dios me dio un ejército maravilloso. Y puede ser que tú estés viviendo porque las muletas te han dejado, porque estás viviendo una situación terrible en tu vida, porque estás viviendo una situación tremenda. Pero sabes, Dios ha permitido eso para que crezcas. Dios ha permitido esa situación para que tú vuelvas a alzar los ojos al cielo. ¿Por qué sucede el cambio en la vida de David? Primero, porque sufrió lo suficiente para reconocer su necesidad. Cuando miramos las vidas de Nabucodonosor, la vida de David, encontramos un ejemplo, encontramos una relación. Los dos han sufrido. Los dos han padecido una situación terrible. Y en esa situación que Dios permite, reconocen su necesidad de Dios. Reconocen que en solo Dios pueden encontrar paz, pueden encontrar tranquilidad. David, Nabucodonosor, fue lo suficientemente honesto para pedir ayuda a los dos. David pidió ayuda ahí en la cueva de Adulán. No puedo más, Señor. Ten misericordia de mí. Y Dios apareció en su vida. Y alabó a Dios de una manera extraordinaria y cantó himnos y alabó al Señor y le dijo, aquí estoy, Señor, te alabo porque tú eres grande. Fue lo suficiente humilde para aprender de Dios. ¿Cuánto necesitamos de la humildad de Jesús? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La conversión de un alma es un milagro que se puede realizar al instante, pero la formación de un santo es tarea para toda la vida. ¿Sabes? Al pensar en la vida de David, pienso en Jesús. Pienso en Cristo cuando venga a buscar a una multitud de revoltosos y pecadores como nosotros. Pienso en Cristo que ha sido mi refugio, que ha sido tu refugio. Pienso en que la iglesia tiene que ser un refugio que acoja a los marginados, a los enlutados, a los deudores, a los perseguidos.
Una vez leí esto: la taberna del vecindario es posiblemente la mejor mistificación que hay del compañerismo que Cristo quiere enseñarle a su iglesia. Es una imitación que ofrece licor en vez de gracia, escape en vez de realidad. Pero es un compañerismo permisivo, lícito y aceptado que no es motivo de escándalo y democrático. Uno puede contarle sus secretos a las personas y éstas no se lo cuentan a los demás, como puede pasar en la iglesia, porque además no tienen el deseo de hacerlo. La taberna prospera no porque la mayoría de las personas son alcohólicas, sino porque Dios ha puesto en el corazón humano el deseo de ser conocido, de ser aceptado, de ser amado y de amar. Y por eso son tantos los que buscan la imitación al precio de unas cuantas cervezas. Creo con todo mi corazón que Cristo quiere que su iglesia sea una comunidad fraternal, en la que la gente pueda venir y decir: estoy acongojado, estoy por el suelo, yo no doy más. ¿A quién buscas en tu vida cuando tocas fondo? ¿A quién buscas cuando hay un problema que te envuelve y no encuentras solución? ¿No tienes trabajo? Tu pareja te está hablando de separación, de divorcio. Tu hijo se ha fugado de casa. Una enfermedad terminal. No tienes papeles en este país. Necesitas un refugio. Necesitas alguien que te escuche, alguien que te entienda. Necesitas una cueva donde meterte. Pero, ¿a quién acudes? Te preguntas cuando estoy solo. ¿A quién acudes cuando no puedes contarle tus problemas a nadie? ¿A quién acudes que te pueda dar aliento? David pasó por todo eso. Y allí, en su cueva de Adulán, encontró a Jesús. Allí encontró al Cristo, al Dios vivo. Allí encontró a aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que vino a morir por él, aquel que resucitó y aquel que volverá. Cuando la vida lo arrinconó, cuando la vida lo golpeó, cuando la vida lo destrozó, cuando la vida le trajo desaliento y desesperanza, escribió estas palabras. Salmos capítulo 31, versículo 1. Salmo 31:1. En ti, Señor, me he refugiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame por tu justicia. En ti, Señor. Dios es mi refugio. Dios es mi refugio, ¿sabes? Necesitamos ese refugio porque estamos afligidos y la congoja nos acompaña. Tú conoces ese sufrimiento, tu tristeza, tu lloro, tu llanto. Ahora es cuando necesitas ese refugio. Necesitamos ese refugio porque somos pecadores y ese sentimiento de culpa nos acusa, y necesitamos ese refugio para encontrar alivio, para encontrar tranquilidad, para encontrar salvación. Necesitamos ese refugio porque estamos rodeados de adversarios y la comprensión nos asalta. ¿Sabes? La gente desanimada no necesita críticos, ya es suficiente con lo que está sucediendo. La gente desanimada no necesita que aumente su sentimiento de culpa, ni que se le intensifique la angustia. Lo que necesita es aliento. Lo que necesita es un refugio. Lo que necesita es su Salvador. Lo que necesita es a Jesús. Lo que necesita es alguien que esté dispuesto, solícito, disponible. Yo te hago una pregunta. ¿No puedes encontrarlo? ¿Por qué no acudes al refugio de David? ¿Por qué no acudes a su fortaleza? ¿Por qué no dices en este momento: en ti, Señor, me he refugiado? En ti. Hoy lo conocemos por otro nombre. Se llama Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Él es tu refugio. Él quiere ser tu salvación. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser tu libertador. Pídele a Jesús ahora en este momento que sea tu refugio. Padre, queremos que tú seas nuestro refugio. Oh Dios mío, gracias por tu salvación. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias porque en medio de la cueva de Adulán tú apareces, Señor. Y tú nos das fortaleza, y tú nos das ánimo, y tú nos das salvación. Es en tu nombre, Señor, que te damos las gracias. Amén.